Se registran disturbios en la zona 1 capitalina. Manifestantes le prenden fuego a las instalaciones del Congreso de la República. 1 de cada 3 mujeres sufren violencia y la mayoría de casos se siguen generando desde el seno del hogar. Autoridades invitan a denunciar a los agresores. Ministerio de Salud asegura que no existen casos de reinfección de COVID-19 por el momento en el país, pero piden mantener las medidas de seguridad sanitaria. Ministerio de Educación informó que está por finalizar el desembolso para la 5ª entrega de alimentos escolares de este año. Bueno, tenemos información que nos llega a nuestra sala de redacción de algunas familias de estas aldeas o cantones en Quiché, específicamente en San Juan Cotzal, que piden ayuda para ser evacuados. Estamos hablando de momentos bastante delicados. Vea cómo poco a poco van de los techos descendiendo algunos niños, algunos menores de edad, por supuesto por parte de algunos vecinos para ponerlos a salvo. Es decir, son situaciones en este momento que generan las intensas lluvias. Esto es en San Juan Cotzal, departamento del Quiché. Hay que recordar que ha sido uno de los lugares más afectados por las intensas lluvias que se han generado en las últimas horas. Esta inundación del cantón ha provocado que las personas rápidamente sean evacuadas, primero por vecinos y familiares, y ponerse al resguardo con socorristas. Necesitan ser evacuados a un punto, a un albergue o a un lugar donde pues el río ya no sea de peligro o de riesgo para ellos. Vea, son 30 o 35 centímetros ya de altura del nivel de agua que se ha salido de los ríos. Veamos ahora ya el otro video que nos han enviado, que es parte ya del río que se ha desbordado, y por esa razón usted vio ese cantón. Este es otro cantón, Cantón Xexú, en San Juan Cotzal siempre, que también ha sufrido los embates de la profundidad, en este caso de los ríos, el nivel de agua que ha crecido, se ha desbordado completamente, ha llegado a zonas ya de estos cantones, afectando totalmente viviendas, calles y también poniendo en peligro total a familias del lugar. Piden ser evacuados por parte de los socorristas y llevados a un albergue. Una de cada 3 mujeres sufren violencia, por ello un grupo de expertos la próxima semana brindará una serie de orientaciones para indicarle a las mujeres cómo actuar ante estos casos y se protejan a ellas y sus familias. Los hechos de violencia siguen dándose en el país. En la mayoría de casos que vemos son las mujeres las más vulnerables y a pesar de la lucha por terminar con ello, esto no cesa. Un grupo de psicólogos estará la próxima semana realizando un evento para la población en general, sobre todo en los lugares donde no se mantienen informados. Estas son las áreas rurales de Guatemala. 4 organizaciones nos hemos puesto a trabajar: la Sociedad Interamericana de Psicología, el Colegio Colombiano de Psicólogos, la Federación Latinoamericana de Psicoterapia y una fundación de género y familia de Colombia. Queremos empezar a trabajar en pos de cómo ayudar a prevenir la violencia. Tenemos que aprender a reconocer la violencia, porque si no lo reconocemos, seguimos viviendo sobre esa plataforma en donde no importa, ¿verdad?, si te agreden o si, como decimos, nos volteamos a ver para otro lado cuando vemos una situación de agresión, ya sea infantil o hacia una mujer. Entonces, estas son las situaciones que nosotros queremos trabajar y pues lo hacemos a través de los Facebook Live, de manera que sea abierto a todo el público y que todo el mundo tenga el acceso a escuchar a grandes expertos, investigadores, académicos, clínicos, psicólogos sociales que han estado trabajando con el tema. Y también hemos invitado a antropólogos, sociólogos, personas que están muy empapadas del tema de las violencias y cómo poder hacer para poder vencer esta cultura de violencia que vivimos en la actualidad. Estos casos son más frecuentes en el seno del hogar y esto viene de años por el machismo que se sigue ejerciendo,
sobre todo en las áreas rurales. Y hasta ahí esperan llegar estos psicólogos y poder apoyar a las mujeres. Bueno, continuamos con más noticias. Vamos a hablar ahora de un hombre de 28 años que murió ahogado en San Pedro La Laguna, Sololá. Esto tras compartir con sus amigos, lamentablemente, un momento de diversión. Persona fallece en las aguas del lago Atitlán. Todo sucedió cuando 7 amigos llegaron a San Pedro La Laguna a un encuentro futbolístico entre amigos. Al culminar a Chamusca realizaron la celebración ingiriendo bebidas alcohólicas durante toda la noche. Al amanecer, 3 de ellos se sumergieron en las aguas del lago y uno de ellos no sabía nadar. Al percatarse de ello intentaron auxiliarlo, solicitaron ayuda y pescadores llegaron al auxilio sin poder salvarle la vida. El ahora fallecido fue identificado como Brian Henry Ortiz, de 28 años de edad, originario del Pan Market Saltenango y residente en Santa Cruz del Quiché. Al llegar la Policía Nacional Civil se pudo confirmar su identidad. El Ministerio Público, luego del procedimiento en el área, ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue del INASIF en el Hospital Departamental de Sololá, mientras se dio aviso a la familia sobre este lamentable suceso. Desde el departamento de Sololá reporta Enrique Pablo de León. Ocurre un fenómeno bastante interesante. Los días son más cortos y las noches más largas. A continuación, le comentamos por qué. ¿Sabía usted que actualmente los días tienden a ser cortos y las noches más largas? Es un fenómeno producto de la condición climática que se percibe con la entrada de la noche más temprano, lo que la hace larga. Expertos climatológicos dan detalles sobre las condiciones que provoca dicho fenómeno. La niña representa lluvia, el niño es sequía. Estamos nosotros atravesando eso, por eso se nos ha presentado tanto fenómeno natural ahorita en los mares, más que en el Atlántico, pero esto también se debe a que el Atlántico ha estado de una forma cálida la temperatura y el Pacífico frío. Entonces estos choques nos han estado generando todos estos fenómenos o estas perturbaciones en el Atlántico y por lo mismo ya llevamos 31 tormentas que se han formado en el Océano Atlántico, ¿verdad? ¿Esto en este año? Solo en este año, es el primer año que se presentan tantas. Hemos visto otros años como en el 2007 que el invierno se extendió hasta diciembre e incluso hubo una formación de un fenómeno tropical, pero ese es el único año en que se ha presentado esto. Ahorita nosotros es primera vez en la historia que se nos presentan 2 fenómenos naturales como ETA e IOTA, que tuvieron menos de una semana de coincidencia y eso es lo que nos ha venido a dañar un poco más por la saturación en los suelos que hemos tenido en el país. El equipo meteorológico nos ha estado indicando que si se presenta o se extiende el fenómeno de la Niña para el siguiente año, todos los mantos freáticos ya llegarían a su nivel normal. Recordemos que la mayoría de la sequía nos ha acabado, si querés verlo de esa forma, los niveles del agua en los ríos, lagos, y con esto pues nos serviría para que se llegara ya a su nivel normal, pero obviamente nos perjudicaría un poco porque nos presentaría más lluvia, que es lo que nos ha estado afectando hasta la fecha, pero si esto se controla con las entradas de los frentes fríos, pues nos serviría mucho para ya llegar a los niveles de estos. Bueno, continuamos con más información. Ahora nos trasladamos a Norteamérica, a los Estados Unidos, que sigue siendo uno de los países más afectados por los casos de coronavirus. Sigue siendo uno de los más afectados en Latinoamérica y el mundo. Hablamos de la crisis del coronavirus, que sigue siendo mal manejado según expertos. Sigue en aumento. El viernes se registraron 198.500 casos en tan solo 24 horas. Una cifra cerca de la sombría marca de 2.000 casos por día. Esto ha superado todos los números que existen en estimaciones. El número de casos confirmados de COVID-19 está cerca de alcanzar los 12 millones, el número más grande de casos en todo el mundo. La noticia llega mientras varios lugares en Estados Unidos están imponiendo nuevas restricciones, entre ellos toque de queda para contener la pandemia. Funcionarios de salud están preocupados por el próximo Día de Acción de Gracias, cuando es probable que millones de estadounidenses viajen y se reúnan con familiares y esto produzca un repunte de casos.
Estamos de regreso con información de lo que está ocurriendo en el mundo relacionado a la pandemia del COVID-19. Rusia ha roto el récord de contagios diarios. Solamente este sábado se reportaron 24.882 nuevos casos de COVID-19. También se registraron 467 fallecidos, el día con más muertes contabilizadas por el COVID-19. El repunte de los contagios está saturando el sistema de salud ruso, grande pero con pocos fondos. Varios reportes indican que muchos de los contagiados ven difícil encontrar camas vacías. En total, Rusia ha registrado más de 2 millones de casos y más de 35.000 personas que han fallecido a causa del coronavirus. Una autoridad mexicana reacciona luego de conocer que han llegado a las 100.000 muertes por el COVID-19. México es el cuarto país del mundo en alcanzar la cifra. Actualmente se registran 100.823 muertes confirmadas de COVID-19. A México tan solo lo superan Estados Unidos, Brasil e India. El presidente Andrés Manuel López Obrador se vio molesto y afirmó que las críticas contra las medidas tomadas son ataques políticos. Es muy lamentable lo que ha sucedido. Y los conservadores, nuestros adversarios, desde el principio quisieron utilizar la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos. El principal funcionario mexicano en el combate a la pandemia, Hugo López-Gatell, también se mostró molesto y criticó a los medios por alarmistas. La cifra redonda, cuando llegamos a 50.000, cuando llegamos a 60.000, cuando llegamos a 100.000, pareciera ser como un atractivo de publicidad, casi parece, de un hecho tan dramático. Y lo considero personalmente que es también poco respetuoso para las personas que han perdido la vida y sus familias. El número de muertes en México incluye únicamente los casos confirmados por pruebas de laboratorio. Esto significa que la cifra verdadera de víctimas mortales es mucho mayor. A finales de octubre, un estudio del mismo gobierno de México señaló que unas 140.000 muertes este año probablemente pueden ser atribuidas al coronavirus, un número que ha crecido desde entonces. La Ciudad de México dio un paso distinto al del gobierno federal, abriendo puestos de salud en los vecindarios más afectados para dar pruebas rápidas, incluso a personas asintomáticas. No debemos ser irresponsables. Hoy una reunión masiva puede costar la vida de una persona. Un joven puede estar en una fiesta, contagiar a una persona mayor después en su domicilio y hacer que enferme gravemente o incluso fallezca. La Ciudad de México había reactivado gran parte de su actividad económica, pero ahora empiezan nuevamente las restricciones ante la llegada de una segunda ola de casos. Ahora continuamos con información nacional porque las autoridades de finanzas han asegurado que ya cuentan con los recursos necesarios para cumplir con el pago del aguinaldo a los empleados del sector público. La cartera de finanzas erogará cerca de 1.800 para cumplir con el pago de aguinaldo para los empleados públicos y clases pasivas. El monto corresponde a los 2 pagos que establece la ley. Y sí hemos sido muy disciplinados en que jamás falte la nómina y los salarios de los empleados. Hemos hecho recortes importantes, hay una circular de contención del gasto que hizo el presidente, si ustedes se han dado cuenta, no se han comprado carros, no son alimentos, no son viajes, o sea, se ha cortado muchísimas cosas, restricción en contratación de 029, porque sí estamos nosotros respetando que claramente la nómina debe ser cumplida, eso tenemos los recursos para hacerlo, la primera mitad del aguinaldo pues podrá ser alrededor de 1.800 millones de quetzales, los cuales los tenemos debidamente proyectados y contemplados, no va a haber ningún problema con el pago de sueldos del personal del sector público. Los ministerios que concentran más personal son los de Gobernación, Salud, Educación y el de la Defensa. Bueno, esta mañana se registró un enfrentamiento armado entre policías y, por supuesto, delincuentes en Escuintla, en el sur de Guatemala. Acá tenemos los detalles.
Dos presuntos delincuentes se encontraban robando en la segunda calle y tercera avenida de la cabecera departamental de Escuintla, cuando fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional Civil. Uno de los presuntos delincuentes disparó contra las fuerzas de seguridad, quienes repelieron el ataque, resultando herido un supuesto delincuente, el cual fue trasladado por bomberos voluntarios hacia el hospital de Escuintla, quien a su ingreso dejó de existir. También resultó herida de bala una persona que había sido víctima de los presuntos delincuentes. Bomberos voluntarios llegaron al sitio para trasladar a esta persona, asimismo también atender a otras más, quienes sufrieron crisis nerviosa. Vecinos del sector indican que a diario se dan asaltos en este sitio, por lo que de alguna manera están contentos debido a que la Policía Nacional Civil actuó de manera inmediata para detener a estos presuntos asaltantes, los cuales no fueron identificados. Momento de una pequeña pausa, ya regreso. Se registran disturbios en la zona 1 capitalina. Manifestantes le prenden fuego a las instalaciones del Congreso de la República. Hospital General adquirió 4 microbuses para el traslado de sus trabajadores ante la crisis de COVID-19. 2 motoristas que trataban de poner en resguardo sus motocicletas cayeron al agua en Chiseca, Alta Verapaz. Ministerio de Energía y Minas continúa las acciones para que 3 empresas puedan cancelar una deuda de más de $10 millones en concepto de regalías a favor de Guatemala. Regresamos con comunicación en directo con nuestra compañera Mabel Saucedo. Aún se encuentra en cercanías del Congreso de la República y nos informa que aún se registran ciertos disturbios, así que adelante Mabel. Efectivamente, continuamos en la zona 1 capitalina, estamos en la 7ª avenida, muchas personas están pidiendo una ambulancia, estamos aproximadamente llegando a la 10ª calle, ya hemos corrido durante todo este punto porque varias bombas lacrimógenas fueron explotadas prácticamente en la parte de atrás. Ustedes observan, todas las personas están siendo disipadas en estos momentos, la mayoría tienen grados de intoxicación y es por ello que han optado por correr hacia ese lugar. Ustedes escuchan entonces que la conmoción es buscar una ambulancia porque hay personas que están heridas en este punto. También es importante destacar entonces que continúan buscando el Congreso de la República. Todas estas personas eran las que se encontraban en la Plaza de la Constitución. Algunos nos encontrábamos en la Plaza de la Constitución. Luego ellos pidieron movilizarse y es ese punto en donde entonces ya se han movilizado. Ahora estas personas es las que se encuentran en este lugar. Ustedes observan entonces, la mayoría de personas se han movilizado hacia la 10ª calle. Muchas personas han quedado incluso a media calle, en donde están siendo atendidas por los mismos manifestantes. Ustedes observan ahí entonces personas intoxicadas por las diferentes bombas de gas pimienta y gas lacrimógeno que han sido detonadas y las personas ante ello pues están corriendo para resguardarse. La llovizna ha sido persistente durante toda esta noche, lo que va de la noche de este sábado, y la situación sigue bastante tensa. Lo que se busca es disipar a los manifestantes porque algunos llevan palos, llevan bates y esto pues también pone en peligro la situación de las personas. Observamos ya que le están haciendo señas a una ambulancia, en esos momentos ya llega hacia este lugar, están ahí haciéndole señas para que ya atienda a las personas. Ustedes lo observan, entonces ya los bomberos municipales ya han trasladado más de 10 personas. Hagámonos a un lado porque va a pasar por acá. Entonces acá es lo que se vive, no hay paso vehicular obviamente y la situación sigue siendo bastante tensa. Es la información y las imágenes que podemos llevarles en vivo y en directo con las imágenes captadas por Vilar Martínez. Este es el panorama entonces acá en la zona 1 capitalina. Es la información que tenemos, retornamos con ustedes. Muchas gracias Mabel Saucedo por actualizarnos la información. Distintas personas han pedido que lleguen los socorristas a auxiliarlos ya que se encuentran intoxicados y ese es el ambiente que se vive en cercanías del Congreso de la República en la zona 1 capitalina. Nuestra compañera Mabel Saucedo y Vilar Martínez se encuentran en ese lugar. ¿Qué pasa en Torre de Tribunales? Le comento que el sospechoso Byron
José Berganza Roque podría la próxima semana aceptar que sea un juzgado de Estados Unidos el que lo juzgue por narcotráfico. El jueves 12 de noviembre de este año, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Byron José Berganza Roque en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El gobierno de Estados Unidos solicitó a las autoridades de Guatemala la aprehensión de Berganza para que enfrente un juicio por narcotráfico. El reporte policial detalló que Berganza Roque, de 32 años, fue detenido por agentes antinarcóticos en el interior del Aeropuerto Internacional en la zona 13 de la ciudad capital, después de que descendiera de un vuelo comercial procedente de Costa Rica. El lunes 23 de noviembre, los jueces de Tribunal Tercero Penal desarrollarán la audiencia formal de extradición. En esa diligencia, a Berganza Roque se le preguntará si acepta o no ser entregado a la justicia estadounidense para que aquel país lo juzgue por actividades relacionadas al narcotráfico. Si el sospechoso rechaza ser extraditado, como lo establece la ley, se abre un plazo de 40 días hábiles para que Norteamérica entregue la investigación a las autoridades del Ministerio Público y en la siguiente audiencia se resuelva de forma definitiva si Berganza es o no extraditado. ¿Existen casos de reinfección por el COVID-19 en Guatemala? Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se refirieron a este tema. La ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores, señaló que actualmente en Guatemala no se ha registrado ningún caso de reinfección de COVID-19. Explicó que hay casos de personas que luego de vencer al nuevo coronavirus por segunda ocasión dan positivo. Sin embargo, la funcionaria explicó que esto se debe a que en muchas personas quedan residuos del COVID-19. Añadió que se encuentran estudiando estos casos junto a las autoridades de COPRECOVID. Un virus nuevo, una epidemia nueva. Hemos revisado muchos casos que han vuelto a dar positivos. Hemos discutido mucho el tema porque han sido como casos esporádicos que luego se comprueba que no eran casos que están repitiendo la infección, sino que son casos en los que quedan residuos del virus que dan positiva la prueba. A la fecha no se tiene ningún caso documentado de reinfecciones en el país. Se sigue estudiando, estamos trabajando con la COPRECOVID al respecto, porque como lo menciono, es un tema nuevo. A la fecha, más de 117,000 personas han dado positivo a COVID-19. Más de 4,000 han muerto a causa de la pandemia. El Hospital General San Juan de Dios adquirió 4 microbuses para el traslado de sus trabajadores ante la crisis del COVID-19. El doctor Fernando Solares, director del Hospital General San Juan de Dios, dio a conocer la adquisición de 4 microbuses que servirán para el traslado de los trabajadores de salud en las jornadas de labores matutina, vespertina y nocturna. Estamos llevando personal a Chimaltenango, a Escuintla, carreteras al Salvador, también de la zona 18 y la zona sur y también el oriente. Así que aquí tenemos personal que prácticamente vive en varias áreas de la República y es necesario pues llevarlas y que vengan aquí al hospital a cumplir con sus turnos, ya que de lo contrario tendríamos serios problemas para atender a nuestros pacientes. De esta forma dio a conocer las rutas en las cuales estarán trabajando para los galenos, a lo que también añadió que al momento de reactivarse completamente el transporte urbano, estos serán utilizados para el traslado de pacientes de la tercera edad y en recuperación que vivan en puntos lejanos. Recibimos 4 nuevos buses adquiridos por la institución, con el presupuesto de la institución, y que van a servir para el traslado de nuestro personal a los lugares donde los pacientes, las personas viven. Cuando comenzó la pandemia tuvimos necesidad de empezar a trabajar por turnos y pues readecuar la cantidad de gente que podía estar dentro del hospital. También se dio el problema de que las personas tenían hasta cierta hora, ya no se podía circular, entonces tuvimos que adquirir o arrendar algunos buses para llevar a las personas a sus viviendas. El monto total de la inversión de las unidades de transporte asciende a más de 1 millón de quetzales. Bueno, continuaremos con más noticias relevantes después de la pausa.
Estamos de regreso con más información y le presentamos la historia de José, que a un principio él desconocía la lengua de señas, pero poco a poco fue aprendiendo hasta que se logró comunicar y revelar algunos detalles de su vida y familia. Con el paso del tiempo, José ha logrado adaptarse a su nueva vida y ahora aprende poco a poco a comunicarse en lengua de señas, con la que logró explicar que recuerda haber sido asaltado y transportado en balsas a Guatemala. Pues lo que él a veces me dice es de que lo agarraron, entonces me hace la seña de que lo hicieron esposos y lo pasaron para acá. Y le quebraron su celular, ahí está, quebraron. La hipótesis de las autoridades de la Procuraduría General de la Nación es que si José es de origen mexicano, probablemente después de ser asaltado lo hicieron cruzar a Guatemala a través de los balseros del río Suchiate. En cuanto a su familia, este joven asegura tener varios hermanos. Un hermano y 2 hermanos. Sí. Él indica que tiene 2 hermanos y una hermana y que él es el mayor. Durante 17 meses José ha recibido clases de lengua de señas. Gracias a ello ha logrado expresarse con facilidad, aunque se trata de un proceso que tardará varios meses. En la tarde reforzar con los 2. Entonces con él sí ha tenido avances porque ya me dice buenos días. El abecedario a veces lo tiene un poquito confundido igual que los números, pero yo se los refuerzo siempre, ¿no? Que me hable como son. Entonces lo ha empezado a hacer, ya me ha empezado a decir los opuestos, arriba, abajo, lleno, vacío, su familia también, mamá, papá, hermanos, que es lo básico, ¿verdad? Que él tendría que decir. Eso siempre me lo decía, entonces no era complicado entender y entablar una conversación con él. A mí ahorita sí tiende a veces a olvidar y a confundir, pero realmente ha avanzado porque se comunica más. Con el tiempo, integrantes del Hogar de Protección Miriam Martínez en Quetzaltenango esperan que José logre dar más detalles de su origen, parientes o allegados para lograr la reunificación familiar que tanto han buscado. Bueno, se acercan las festividades de fin de año y con las actividades también se vienen operativos dentro de la ciudad de Guatemala para poder circular de una mejor manera. Operativos de alcoholemia, operativos de verificación de velocidad, tenemos operativos para poder verificar aquellos vehículos que están autorizados para el traslado de personas, porque se tiene que seguir cumpliendo con la normativa de la cantidad de personas que viajan dentro de los autobuses. Hay algunos buses que en este momento están prestando servicios a algunos ministerios, a algunas empresas, a los cuales se les estableció una ruta. Verificarlo es de alta importancia porque permitirá una mejor circulación. Solamente en la cantidad de accidentes del día de ayer logramos detectar que una mayoría de personas tienen y todavía están con su licencia vencida cuando MyCom ya las está emitiendo. Otra de las cuestiones que hemos logrado observar es el aumento en la cantidad de personas que conducen en estado de ebriedad. Durante los últimos días, cuando el alcalde Ricardo Quiñones mencionó los operativos cero tolerancia, hemos logrado detectar entre 3 y 5 personas diarias, pero en los últimos 15 días estamos entre 8 y 12 personas detectadas al volante, que al final se constituyen un peligro para sí mismos y para los demás usuarios. Estos operativos se han incrementado desde inicios de noviembre. Recuerde que la sanción por conducir en estado de ebriedad puede ser de hasta 5,000 quetzales. Las pruebas de alcoholemia se estarán realizando en puntos estratégicos y en torre de tribunales de ser requerido por las autoridades. Y en otro tema, autoridades de migración confirmaron que más de 3,000 menores de edad fueron deportados desde Estados Unidos en los primeros meses de la pandemia. Aproximadamente el número es entre 4,000 y 3,000 menores. Estamos esperando ahora en la nueva ley que hubo ahora que no van a poder permitir regresarlos.
Por ahora están viniendo solo adultos. En el vuelo que vino hoy, esa es la disposición. Así que siguen regresando, los seguimos recibiendo. Somos de los países de Centroamérica que, a pesar de la pandemia, siempre tuvimos las puertas abiertas, siempre sabíamos que teníamos que tenerlos aquí en casa, seguros, salvos. Bueno, hasta la fecha, autoridades han dado a conocer que han localizado varios menores desaparecidos con alertas internacionales activas. De enero a la fecha, han sido localizados 11 niños, niñas y adolescentes de los 43 desaparecidos con alertas internacionales activas, según datos de un informe elaborado por Ciprodeni. En el documento se detalla que 7 de los menores fueron localizados en Estados Unidos, país en el que se reporta la mayor cantidad de desapariciones, 2 en Honduras y 1 en México y El Salvador, respectivamente. La explotación con fines laborales, por ejemplo, es otra cosa más, pero también tenemos la mendicidad, el matrimonio infantil o forzado, también la extracción el secuestro para la extracción de órganos es otra de las modalidades, la mendicidad, por ejemplo, las niñas y niños que vemos en los semáforos pidiendo limosna, nosotros siempre decimos que aunque se nos haga trizas el corazón, procurar no darles, realmente lo que recomendamos es no dar limosna, ¿sí? Detrás de cada niña o cada niño o de una persona de la tercera edad en un semáforo, siempre hay algún adulto, alguna persona adulta detrás de ellos, que son los que verdaderamente se quedan con ese dinero, les explotan laboralmente. En el documento también se detalla que 7 de cada 10 menores que desaparecen son de sexo femenino. Autoridades del Ministerio de Educación indicaron que está por finalizar el desembolso para la 5ª entrega del programa Alimentación Escolar. En el caso de la alimentación escolar está en desarrollo, se tiene proyectado concluir ya con un 99% a este fin de semana. Tenemos algunos municipios pendientes, que es ese único 1% que nos va a retrasar la entrega la próxima semana, pero ya son establecimientos mínimos, ya no es demasiado, sino que está proyectado según el cronograma que tenemos, que se concluya este fin de semana ya con la mayoría. Según el cronograma que nosotros tenemos, que se hizo el levantado de información a través de las diferentes direcciones departamentales, en coordinación con los directores y las organizaciones de padres de familia, tenemos en el entendido que ya este fin de semana se empiezan a concluir con la entrega de la alimentación. Nosotros al día de hoy ya tenemos 5 desembolsos realizados a las organizaciones de padres de familia y el último fue por 20 días, que corresponde a 196 millones. Estos pues estarán siendo distribuidos en una 6ª entrega de alimentos. En el caso de la 5ª entrega, la ejecución que se está realizando a través de las organizaciones de padres de familia es de 394 millones de quetzales. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de esta emisión de noticias, como siempre, llevándoles esta información de primera mano. Así es, Axel, vamos a una pausa, pero le invitamos a que continúe en sintonía porque regresamos con nuestro espacio de noticias en el suroccidente.